Capítulo 4. Tratar con la culpa. Originalmente, los capítulos sobre la culpa y la vergüenza no estaban en el índice de este libro. Planeaba escribir centrándome sobre la bondad de Dios para darnos nuevas oportunidades y cómo el reencuentro con el cielo sana nuestro interior. Sin embargo, me doy cuenta de que no solo necesitamos saber que el Padre nos aguarda, que el cielo corre a nuestro encuentro, o que extiende su mano para rescatarnos del pozo. Necesitamos estar dispuestos a aceptar su gracia y tomar su mano. Y encuentro que dos de los sentimientos que nos detienen para hacer esto son la culpa y la vergüenza. Afortunadamente, podemos entender cómo es que el Hijo trató con estas emociones en la historia de Jesús y comprender cómo podemos hacerlo nosotros. Resulta evidente que los culpables de un hecho deben sentir culpa. Si le hice mal a alguien, debo sentir culpa. La culpa debe señalarme un error para corregirlo. Pero también debemos tener en cuenta que el culpable tiene un castigo que merecen las malas acciones. Las consecuencias de nuestros actos son muy reales. Lo que sembramos, cosechamos. Lo que provocamos, debemos enfrentarlo. Entendiendo las consecuencias. El hijo pródigo le hizo mal a su padre, a su familia y a sí mismo. Y se siente culpable. Comienza a armar un discurso para decir a su padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Te ruego que me contrates como jornalero. Lucas 15, 18 al 19. Él pecó y sabe que sus malas acciones tienen una consecuencia. No hay duda de que es culpable. Se siente como tal y debe ser tratado así. Él experimentó las consecuencias de perder la herencia y ahora debe enfrentar el haber querido salir de su familia, porque al pedir heredar en vida, trató a su padre como si estuviera muerto, y quiso desvincularse de su relación de hijo. Solo le queda la posibilidad de pedir trabajo como jornalero. A algunos les sorprenderá que alguien tan inmaduro, que gastó toda su fortuna en malos festejos y en excesos, tenga una lección para darnos, pero de hecho la tiene. Debemos imitar al hijo en esto. Luego de reconocer su error, se dirigió a pedir perdón y aceptó ser perdonado por el Padre. Al hacer esto, pudo celebrar junto con él. Aceptar el perdón es una parte de la relación con Dios con la que muchos hemos tenido dificultad, porque los recuerdos vienen y con ellos los sentimientos de culpa regresan. Ya no estamos en el chiquero, pero sentimos como si todavía lo estuviéramos. Fuimos perdonados, sin embargo todavía sentimos el peso. Nos acercamos y aún así nos sentimos lejanos. Me cuesta aceptar el perdón, y sé la razón de eso. Hay dos maneras de recibir algo. La primera es porque lo merezco. La segunda simplemente porque me lo otorgan. Quiero ganarme que Dios me perdone. Quiero ser digno de su favor por mis méritos. Entonces recuerdo que mis méritos me dejaron en bancarrota mirándome en un charco. Solo puedo aceptar que Dios me ame. Él no puede esperar a que llegue a casa y correr para abrazarme. Que el acusador no te culpe de lo perdonado. No soy el único problema para aceptar ese perdón que me libra de la culpa. Muchas veces tengo ayuda. ¿Te ha ocurrido a ti? ¿Tienes a alguien en tu entorno que te ayuda a sentirte culpable? Un acusador que no quiere que olvides lo ocurrido. A veces es para mostrar superioridad, control, celos, o que no pueden aceptar que la gracia dé nuevas oportunidades. El hijo tuvo su acusador, su propio hermano, que se enoja por lo acontecido y no puede entrar en la celebración. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: cuando este hijo tuyo regresa, después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Lucas 15, 28 al 30. Es posible que el hijo menor estuviera adentro preguntándose por su hermano mayor, o que tuviera la certeza de que estaba fuera, despreciándolo. Conozco el estilo del hermano mayor que dice: debe hacerse justicia. Él no puede recibir la bendición por todo lo que hizo. El joven no escuchó directamente la incriminación, pero la sintió en la silla vacía del hermano.
Creo que fue de ayuda para lidiar con la acusación ver que el padre continuaba celebrando, y cuando éste salió, supo que era para interceder a su favor. El pródigo no permitió que el juicio ensombrezca su fiesta de restauración. Tengo que aprender a tratar con mis acusadores. Los que tenemos problemas con la culpa, solemos colocarlos como los protagonistas. Alguien dijo que son como un sol negro, alguien que logra que giremos a su alrededor ensombreciendo nuestra vida. Así que miro el rostro del Padre y sé que me está celebrando. Los acusadores están presentes para opacar mi vida y robarse mi gozo, pero Dios está celebrando. Así como el hijo pródigo pudo tratar con la culpa al aceptar el perdón del Padre, también podemos hacerlo nosotros. Este personaje creado por Jesús nos muestra las acciones que debemos seguir. Me gusta lo que dice la Biblia. El que confiesa sus pecados y los abandona, hallará misericordia. Proverbios 28:13. Confieso que he comprado libros que no he leído y grabaciones que no he escuchado. Me pertenecen porque las compré, pero no las poseo por completo porque no me he tomado el tiempo de disfrutarlas. Lo mismo puede pasar con la misericordia. El cielo te otorga la misericordia. Dios desea ser bueno contigo. ¿Disfrutarás del perdón? ¿Permitirás que otros oscurezcan su relación con el Padre? ¿Dejarás su misericordia sobre un estante o escondida en un archivo sin usar? A veces me digo a mí mismo, me metí solo en el problema. Merezco quedarme ahí. Y es posible que tenga razón, pero tengo un Padre que está dispuesto a restaurarme. Y eso lo cambia todo. En la fiesta, hubo alguien que sufrió el ternero engordado que fue sacrificado para celebrar la reconciliación. La misericordia está disponible porque Dios cargó en Cristo nuestros pecados. Él se ofreció a sí mismo para que podamos dejar atrás la vieja vida en el chiquero y celebrar con Él. Por eso, no dejes que nadie te limite recordándote tu pasado. Acepta el perdón de Dios. Después de todo, al verte, el cielo dice, tenemos que celebrar. La gracia te da bendición en lugar de castigo. Estoy consciente de que lo que digo es polémico. No somos castigados por lo que hacemos. Lo merecemos. En su lugar, Dios nos hace una gran fiesta. Solo hay una explicación para esto. Te pido que respires profundo. Es la gracia. Nos cuesta entenderla porque es contraintuitiva. Dios hace exactamente lo contrario de lo que esperamos que hiciera. Me resistí a la gracia. Yo quería pagar por mis errores. Quería que Dios me castigara un poco y que luego, cuando todo estuviera bien, celebrara. Luego entendí que sentirme mal no podía quitar el pecado. Sufrir por lo que había causado no expiaba la condenación de mis rebeliones. Perderme de una bendición no me ponía a cuentas con Dios. La Biblia nos advierte de las grandes consecuencias del pecado. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20. Porque si bien la paga del pecado es muerte, el regalo que nos da Dios es vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Romanos 6:23. El pecado merece el castigo máximo, pero la muerte y la resurrección de Cristo me ofrece el favor supremo. No puedo hacer nada para pagar por mis ofensas a Dios. No puedo hacer nada para comprar la vida que desea darme. La única salida que tengo es la gracia. No encuentro una explicación más sencilla para la gracia que la que da Francis Chan con un episodio que vivió con su hija. Él cuenta, nunca olvidaré esa ocasión en que mi hija mayor, cuando era más joven, regresó a casa un día. Había obtenido una F en una prueba. Eso es inaceptable en mi casa. Ningún asiático puede obtener esa calificación. Así que inmediatamente se acercó a mi esposa, le enseñó la prueba y le dijo, «Mamá, mira lo que pasó. No quiero decirle a mi papá. Tengo que hacerlo». A pesar de todo, se armó de valor, se acercó a mi habitación y me dijo, «Papá, tengo algo que mostrarte». Ella estaba en 4º o 5º grado y me mostró la prueba. Yo estaba asombrado. Nunca le había ido mal. ¿Una F? Ella se me quedó viendo y me dijo, «¿Qué vas a hacer?». Así que simplemente me senté a pensar y me repetía,
¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Finalmente, la miré, le dije, esto es lo que haré. Voy a llevarte a cenar, vamos a ir al cine, y luego vamos a ir a comprar un helado. Vamos a celebrar tu F. Bien hecho, cariño. Y agregué, esto es porque quiero mostrarte de qué se trata la gracia. La gracia se trata de que cuando mereces ser castigada, en lugar de eso eres bendecida. Dios nos bendice, y quiero que entiendas que esto es lo que Él ha hecho en la vida de papi. Yo debería ser destruido por cosas que he hecho en el pasado, y aún así, Él bendijo mi vida, me perdonó y no solo eso, sino que me dio a ti, a mamá, a tu hermana, la vida y la iglesia. Él simplemente sigue dándome y me promete este futuro asombroso. De eso se trata la gracia. Así que quiero que ahora experimentes eso. Pero solo esta vez no lo hagas un hábito. ¿De acuerdo? Así que salimos y tuvimos un tiempo maravilloso. Pero la mejor parte de todo fue que ella le había dicho a sus amigos en la escuela el día anterior, mi papá va a matarme. Al día siguiente llegó a la escuela y todos sus amigos se le acercaron y le dijeron, ¿qué te hizo? Dinos. Ella les dijo, sí, le dije, pero él me dijo que quería enseñarme la gracia. La gracia es lo que Dios hizo por nosotros. En lugar de castigarnos, nos bendijo. Así que me llevó a cenar donde yo quería, me llevó a ver la película que quise, y luego de eso fuimos a comer un helado. Él dijo que quería que celebráramos. Ella me contó que todos sus amigos estaban boquiabiertos y perplejos, diciendo, quisiera tener a tu papá. Saben, entendí que este fue un gran momento para mí. Todos sus amigos estaban envidiosos y deseaban que yo fuera su padre. Eso es lo que Dios quiere para sus hijos. Quiere que caminemos llenos de su gracia, regocijándonos en Él. Quiere que todos a nuestro alrededor digan, desearía tener a tu padre. Me quedo boquiabierto y perplejo por la reacción de Dios. Él nos enseña su gracia, halló la manera para no castigarnos y en cambio hace una celebración. Él nos bendice y quiere que lo disfrutemos de tal manera que otros deseen que Él sea también su Padre. Créelo, Dios te da mayor gracia. Cuando comencé a desarrollar este apartado, me detuve a considerar si estaba exagerando la bondad de Dios. Me dije que Dios nos libraba de los castigos eternos, pero que aquí debíamos pagar, o por lo menos sentirnos mal. Me pareció peligroso acentuar que Dios no nos trata de acuerdo con lo que merecen nuestros pecados y en cambio nos bendice. Decir que Dios se olvida de nuestros pecados podría ser que alguien los tomara a la ligera y se convirtiera en un libertino. Acentuar que Dios no se enoja con facilidad y en lugar de eso es rápido para amar, me pareció que podía ser interpretado como una licencia para no buscar una vida santa. Pero descubrí que todas estas bendiciones son afirmadas por la Biblia y que al comprenderlas correctamente, lejos de llevarnos a pecar, alabaremos a Dios. La gracia es todo esto y más. Parece demasiado buena y a la vez parece peligrosa. Es difícil de creer y aceptar, pero es sumamente real y transformadora. Cargado, culpable, no das con la talla, esperas un castigo. Es mi deseo que al terminar este capítulo puedas acercarte a ser liberado del peso del pecado y la culpabilidad de éste, que puedas quitar de ti las exigencias de querer ganar la bondad de Dios, que puedas celebrar una tarde de películas y helado, como la hija de Chan, o puedas participar de la fiesta como el hijo pródigo. Tu propia versión de la celebración de Dios te está esperando. Al soltar la culpa y la vergüenza, la descubrirás. En estos días, llegué en mi estudio sistemático de la Biblia al libro de Salmos y descubrí que la manera en la que Jesús retrata a Dios como el Padre de su historia concuerda perfectamente con el resto de las Escrituras. Así que no me abstendré de ensalzar la maravillosa gracia de Dios. ¡Qué fabuloso es el Salmo 103! ¡Qué acertada su descripción de la gracia! Dice, que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí, sus favores. Él perdona todos mis pecados. Mi Dios es muy tierno y bondadoso.
No se enoja fácilmente y es muy grande su amor. No nos reprende todo el tiempo, ni nos guarda rencor para siempre. No nos castigó como merecían nuestros pecados y maldades. Su amor por quienes lo honran es tan grande e inmenso como grande es el universo. Apartó de nosotros los pecados que cometimos del mismo modo que apartó los extremos de la tierra. Con quienes lo honran, Dios es tan tierno como un padre con sus hijos. Salmo 103. Literalmente, dice que Dios no nos ha castigado como merecían nuestros pecados, sino que nos brindó sus favores. No nos reprende todo el tiempo, sino que perdona nuestros pecados y los aparta de nosotros. El trato de Dios hacia nosotros es similar a la manera en la que un padre tierno trata a sus hijos. Así que vuelvo a oír la voz de la perfección en mi mente y comienzo a enojarme conmigo mismo por no satisfacerla. Los sentimientos de culpa vuelven y espero que Dios sea severo conmigo y me dé una reprimenda. En ese momento, la densa nube viene sobre mí, pero la gracia la disipa. Es cierto que el castigo que merecíamos era quedarnos fuera de la casa del Padre para siempre, pero los hechos de Dios responden a este cuestionamiento. Gracias a Cristo, Dios nos recibió. La culpa nos paraliza, no nos permite seguir adelante. El remordimiento no nos deja avanzar y nos dice que hay algo que hemos hecho mal y que debemos pagar el precio. Entonces, la proclamación del perdón de Dios grita más alto. Nos da un nuevo comienzo. Honraré el perdón de Dios aceptándolo. No lo desperdiciaré. Aceptaré que renueve mi historial pecador y me dé una hoja en blanco para escribir mi futuro. Leo en la Biblia. Él da mayor gracia. Santiago 4:6. Lo creo. ¿Acaso hay gracia mayor? Es mayor de lo que puedo pensar. Si Dios ya me perdonó, desactivaré la culpa en mi interior y viviré la gracia. ¿Qué harás tú?